Comunidades bióticas. Antes de comenzar a estudiar las comunidades bióticas, es necesario comprender los siguientes conceptos. Recordemos que existen diversos niveles de organización de la materia. En este caso, podemos empezar de lo que es la especie, posteriormente se va a formar la población, una comunidad, un ecosistema y finalmente la biosfera. Vamos a definir cada uno de los siguientes conceptos para tener bien en claro estas definiciones. Comenzamos con especies. Las especies es un grupo de sistemas que van a formar un individuo. Una especie, en tanto, es un grupo de individuos relacionados genéticamente. Estos individuos van a poder aparearse y generar descendencia. Un ejemplo de ello son las personas o los seres humanos. Ellos son una especie. Los gatos es otra especie. Los perros también son otra especie. Entonces, básicamente, entre ellos comparten características genéticas que permiten tener una descendencia. Posteriormente tenemos lo que son las poblaciones. Una población son miembros de una sola especie que comparten un lugar determinado. Por ejemplo, podemos tener una serie de perritos en cierta región o los humanos compartiendo cierta región. El siguiente nivel de organización son las comunidades. Las comunidades son diversas especies que comparten un espacio determinado. En este caso podemos tener animales de una granja que van a compartir cierto espacio determinado, pero son de diferentes especies. O también podemos tener en las ciudades diversas especies que pueden compartir ese mismo ambiente, como son los gatos o los perros que se encuentran en las ciudades, que conviven con otra especie que son los seres humanos. El siguiente nivel de organización son los ecosistemas. Los ecosistemas están formados por diversas comunidades y en este caso también se incluye lo que es las interacciones con lo que no está vivo. Conocemos una gran cantidad de ecosistemas, que va a depender tanto de las características climatológicas, edáficas, para que se puedan desarrollar ciertas especies en ese ecosistema. Finalmente tenemos lo que es la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas que van a formar lo que conocemos como el planeta Tierra. Ahora que tenemos ya bien en claro esos conceptos que son fundamentales para el estudio de los ecosistemas y de las comunidades, vamos a definir dos conceptos muy importantes. Lo que es la biocenosis, que es el conjunto de animales, vegetales y microorganismos que conviven en cierta área. Aquí también se van a tomar en cuenta las relaciones entre ellos y cómo afecta su desarrollo y comportamiento. Este concepto de biocenosis es muy parecido al de comunidad, pero a diferencia del concepto de comunidad, el concepto biocenosis considera estas interacciones. Finalmente tenemos otro concepto que tenemos que tener bien en claro, que es el biotopo, que es el espacio geográfico que cuenta con ciertas condiciones ambientales que va a permitir el desarrollo de ciertas especies. Entonces, vamos a tener cierto biotopo con ciertas características en donde se van a desarrollar especies dependiendo de las condiciones ambientales. Adicionalmente, otro concepto que tenemos es el ecotono, que es la zona de transición entre los ecosistemas. Podemos tener un ecosistema 1 pegado a un ecosistema 2 y la zona de transición se denominará ecotono. Si bien esta zona en muchas ocasiones puede ser no clara y la transición se realizará con cambios apenas perceptibles. Por ejemplo, podemos tener un bosque que tiene de vecino a una pradera. La transición o el ecotono se hará paulatinamente, en donde observaremos una disminución de la cantidad de árboles presentes en la zona, hasta llegar a las condiciones que caracterizan a una pradera. Ahora que ya comprendemos más estos conceptos, vamos a ver las características de las comunidades bióticas. Podemos estudiar una comunidad biótica con los siguientes factores: abundancia, frecuencia, dominancia, constancia, diversidad y elasticidad. Vamos a definir cada uno de ellos a qué se refiere. En el caso de la abundancia se refiere a la cantidad total de individuos que se encuentran en un área determinada. En este ejemplo podemos observar
que en esta área tenemos la presencia de 3 especies, un león, un mono y un conejo. En este caso, la abundancia se va a referir a eso, a la densidad que tenemos de esas especies en esa área que estamos estudiando. En este caso tenemos la presencia de 5 leones, 6 monos y 9 conejos. A eso se refiere la abundancia, a la densidad total de las especies presentes. Otro concepto que está muy relacionado es la frecuencia. Este se refiere al porcentaje que representa una especie dentro de una comunidad. Volviendo al ejemplo anterior, si nosotros representamos en frecuencia a cada una de las especies que se encuentran conformando nuestra comunidad, en este caso, toda nuestra comunidad está formada por 3 especies. El total de esas especies son 20 en este caso. Entonces, si hacemos un porcentaje de lo que representa cada una de las especies, observaremos que los leones aportan un 25% de las especies. En este caso, el mono va a aportar un 30% y el conejo un 45% del total de las especies. Claro, este análisis es más complejo al momento de hacer el estudio de una comunidad. Otro factor que podemos estudiar es la constancia, que se refiere al porcentaje de presencia de una especie en una cierta área que podemos estar muestreando. En este caso podemos tomar de ejemplo que nuestra comunidad se va a muestrear y se va a dividir en sectores en donde nosotros vamos a decir si se encuentra o no se encuentra esta especie que nosotros estamos analizando. Si nosotros encontramos que nuestra especie se encuentra en mayor del 50% de nuestra área muestreada, podemos decir que es una especie constante. Si se encuentra entre el 25 y el 49%, se dice que es una especie accesoria. Y si se encuentra en menos del 25%, se dice que es una especie accidental. Es decir, que no necesariamente lo debemos de encontrar en esa comunidad. Otro de los factores que podemos estudiar es la dominancia, que es el grado de influencia que tienen ciertas especies en el desarrollo de la comunidad. Si tiene esta especie un mayor impacto en la comunidad, por lo tanto tendrá una mayor dominancia. Esto se observa generalmente en las especies vegetales, en donde una especie vegetal puede ser más dominante y por lo tanto no va a favorecer el crecimiento de otras especies. Otro concepto que podemos estudiar es la diversidad, que se refiere a las especies que se encuentran presentes en ciertas áreas. En este caso se refiere a las diferentes especies que podemos encontrar, tanto vegetal como animal, en un área determinada. Finalmente, el último concepto que vamos a estudiar es la elasticidad. La elasticidad se define como la capacidad de una comunidad para soportar perturbaciones, sean naturales, como puede ser un ejemplo, huracanes, incendios, inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, o a causa del hombre, que puede ser la tala, la caza, la pesca, entre otros. Con el estudio de estos factores podemos tener una mejor comprensión sobre las comunidades que estamos estudiando. Gracias.